Me da un enorme gusto recibir aquí en la cabina a nuestra querida compañera de la sección El Café de los martes, Lourdes Mendoza, a quien considero una periodista muy valiente por lo que ha tenido que enfrentar en los últimos años, un señalamiento en su contra que ella ya ha probado falso, pero que le afectó la vida al punto incluso de ser señalada en una conferencia mañanera por el presidente López Obrador como parte del esquema de corrupción del sexenio pasado, del que formó parte y ahora es, pues entiendo, un testigo protegido, Emilio Lozoya. Ella escribe el libro Con la frente en alto, Testimonio contra la impunidad, publicado por Grijalbo, y vamos a platicar de su libro aquí en este espacio. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes. Muy buenos días a todos. Bueno, pues un libro, la verdad, tengo que recomendarlo mucho porque va más allá de lo que usted seguramente que escuchó mucho en este y otros espacios informativos del caso de Lozoya, pero no solamente lo que le tocó a ella vivir, sino una relatoría del caso que se lo deja a usted absolutamente claro. ¿Qué tanto trabajo te sirvió de desahogo? ¿Lo sufriste al escribirlo? ¿Cómo fue el proceso para escribir este testimonio? Sí, lo sufrí muchísimo, ¿no? Y primero fue desahogo, iba escribiendo y entonces iba sacando toda la angustia, la ansiedad, lo que había vivido, pero después cuando ya tienes que revisarlo, pues era un llorar, ¿no? Era un volver a, pues dicen, revictimizar, ¿no? Porque es volver a pasar otra vez, una y otra vez, volver a contar las historias. Era bastante fuerte y sin duda es una catarsis muy buena. Dices en tu libro que tú eres el tiro que le salió por la culata. Pareciera ser que los hombres, o que las mujeres somos para los hombres, de repente, ¿verdad? Un error de cálculo. Una mañana yo me desperté siendo parte de una banda, ¿estamos de acuerdo? De criminales y corruptos. Sí. Era 16 hombres, la única mujer era yo, todos acusados por miles de millones de pesos. Yo era la única periodista y además acusada por una bolsa. Porque además hay eso, perdón que te interrumpa, o sea, los hombres se corrompen con cantidades enormes de dinero y la mujer con una bolsa. Y ¿no? periodista. O sea, no nada más era la mujer y periodista por una bolsa, Sí. ¿no? Entonces... O sea, eso valemos los periodistas sí, para estos señores sí. Y eso vale una mujer para estos señores, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pues imagínate nada más, tú te hubieras quedado, o sea, los periodistas solo tenemos nuestra credibilidad para salir Te adelante. destruyen con algo así. O sea, Las palabras no se las lleva el viento, las palabras tiñen y sí, manchan. sí. Y pues yo tenía que defenderme, yo nunca bajé la cabeza, desde el primer momento dije, esto es una mentira, lo voy a denunciar, voy a llegar a las últimas consecuencias y vaya que lo he llevado a la realidad. Pero déjenme decirles, lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a que las palabras no cuentan, a que los adjetivos calificativos pasan y no pasa nada. Volten a ver de todas las personas a las que se les ha difamado, si no pasa o cambia algo en su vida. Es que sí se requiere, no sé si legislar, pero por lo menos necesitamos un cambio de cultura en el que se entienda que una persona que recibe una acusación, pues no es culpable, ¿no? No es culpable hasta que se le demuestre la culpabilidad. Y qué lástima que en tu caso personal tú hayas tenido que defenderte, hayas tenido que dedicar tiempo, ¿no? Tiempo personal, seguramente recursos, porque no has podido en muchos casos pues seguir haciendo lo que te toca hacer como periodista. Qué terrible que alguien tenga que salir a defenderse personalmente y buscar las pruebas y desmentir lo que se dice. Así es, a mí me juzgaron, Ajá. ¿no? Sin un juez.
pasaron por encima de mis derechos Ya humanos. eras la lady no sé qué. La ¿no? presunción de inocencia, eso ya parece ser que ni existe, pero Sí. está en nuestra Constitución. Sí, claro. Además de todo, tuve un escarnio a nivel de redes sociales y ojo, ya tenemos muchos casos que los escarnios en redes sociales se pueden convertir muchas veces en escarnios en tu vida real. Claro. O sea, yo tuve que hablar en ese momento con mi hija y decirle que era probable que alguien nos pudiera atacar en la calle, porque si bien te asesoran y te dicen no te metas a las redes sociales a ver lo que te están atacando, pues de repente sí alcanzas a ver, o sea, esto fue muy cuando salió la denuncia, ese 19 de agosto del 2020, y en las siguientes 2 mañaneras y en el video del presidente de ese sábado, me dijeron que yo era la anécdota de esa denuncia. Entonces me decían, ya ven la periodista esa que por escribir bien del gobierno anterior pedía bolsas. No es cierto, o sea, ¿por qué me están juzgando sin darme derecho de absolutamente nada? Entonces, lo que leías tú en las redes sociales es, si te encuentras a Lourdes en la calle, que no te pantalle, ¿eh? Lo que trae es nuestro. Ni era cierto tampoco, porque en teoría lo que dice Lozoya es que Luis Videgaray le dijo que cuando llegaran las maletas de dinero me tenían que ir a comprar una bolsa. Primero, el dinero no llegó en maletas, no eran narcotraficantes. El dinero llegó en transferencias y está en las cuentas de Emilio Lozoya Austin. Y la segunda mentira es que supuestamente me fueron a comprar una bolsa. La tienda donde dice que me la fueron a comprar no existe. Por eso ya le gané 2 instancias y estamos en la tercera porque se niega a aceptar las sentencias que lo condenan. Oye, tú comienzas el libro con una pregunta. ¿Por qué a ti? ¿Ya has podido responderla? Digo, das un montón de elementos de tu trabajo periodístico que incomodó a muchos desde el sexenio pasado en cuanto a los manejos en Pemex. Documentas mucho la trayectoria de Lozoya en Petróleos Mexicanos, pero ¿es eso? ¿Es tu conclusión, digamos? ¿Es por eso que te escogieron a ti para que formaras parte de esta hipotética banda y hacer este escarnio? Pues yo creo que sí, es que no encuentro otra, o sea, sigo preguntándome, ya no como antes, ya no en esta angustia y ansiedad, porque el miedo era, ¿por qué me meten en esta banda? ¿A quién le estoy incomodando? ¿Qué quieren hacer de mí? ¿Por qué? O sea, de la noche a la mañana, ahora ya soy corrupta, pero soy delincuente, pero pertenezco a una banda, porque eso pareciera. Y sigo sin tener las respuestas. Lo único que sí te puedo decir en este momento es que armaron un teatro. Se armó un teatro judicial nunca antes intentado en nuestro país. Si vimos en su momento, vimos un quinazo, vimos que en cada sexenio metían a alguien a la cárcel y era con fines políticos, pero como lo quisieron organizar con los espejitos que Lozoya les vendió, nunca antes se había querido organizar algo así. Dices también en tu libro que por lo que has tenido que pasar, entiendes que en México no haya una cultura de denunciar. Es que, ¿cómo vas a denunciar? Pareciera que las víctimas nos convertimos en el victimario. Yo lo denuncio a él y ¿qué creen? La carga de la prueba me la dejan a mí, pero ¿cómo? Si el que me difamó es él, yo sabía, sin ser abogada, que el que acusa tiene que probar. Ah, pues no, yo tenía que probar que no me habían entregado una bolsa. Entonces hay que convertirte en investigador privado. Tienes que ir a ver a tus abogados. O sea, es una cuestión irreal. Bueno, hasta examen psicológico, ¿no? Es que el examen psicológico, cuando tú demandas por daño moral, tiene una perito en psicología, tiene que demostrar que hubo daño moral, pues, ¿no? ¿Qué tan afectada psicológica y emocionalmente estaba? Y ¿saben qué me hizo Lozoya? Me puso 4 de esas pruebas, pero para demostrar que yo mentía, que yo manipulaba y que yo anteponía el dinero a mis principios y valores. Miren quién lo está diciendo. Oye, esto te llevó a vivir con terror y tú dices que vivir con terror no es vivir. Me llevó a vivir con terror por 2 cosas. Uno, por lo que Emilio Lozoya Austin podía hacerme, pero no nada más era eso, sino además porque en cualquier momento nos podían sacar una orden de aprehensión para todos, ya fuera por delincuencia organizada o por asociación delictuosa. Y todo el mundo me decía, güey, estás loca, eres periodista, no hay manera. Pregúntenle a los del CONACYT, pregúntenle a Rosario Robles, pregúntenle al exfiscal Murillo Karam. O sea, hemos visto un sinfín de pruebas de que en este país la presunción de inocencia y el debido proceso no se están respetando. Entonces, hasta que saqué esa foto, es que todo cambió. Ahora vamos a hablar de la famosa foto que hizo Lourdes Mendoza en el restaurante Junans, donde estaba
pues comiendo un hombre que se supone que estaba en arraigo domiciliario, ¿no? O por lo menos tendría que tener un poco más de cuidado. Tú dices que él no llegó extraditado a México, sino llegó como parte de un esquema, de un circo, le llamas, que se armó a costa del prestigio y la libertad de muchas personas inocentes. Él lo que quiso hacer y lo que escuchamos ya también en las grabaciones de su papá con el fiscal y con el subprocurador, y lo he podido documentar, es quisieron armar un circo en donde el trasfondo era no nada más el combate a la impunidad y a la corrupción, sino además era un gran hilo conductor para dejar de cumplir el TEMEC en materia energética. Es decir, si tú demuestras que la reforma energética de Peña Nieto se había hecho con cochupos, ya no la tenías que cumplir. Ese era el trasfondo, además de todo el numerito de la corrupción y la impunidad. Hasta hoy Emilio Lozoya no ha podido probar uno solo de sus dichos. Por eso está en la cárcel, no por otra cosa. Bueno, Perdón, decías, él no viene extraditado, no, él aceptó venir a cooperar con el gobierno mexicano y con la fiscalía para dar a conocer todo esto. Si hubiera tenido pruebas, ¿ustedes creen que estaría en la cárcel? Obvio no. Ya hubiera empezado un juicio de verdad contra todos los que hubieran sido corruptos. Y dices que este cálculo político para desprestigiar la reforma energética, pues se llevó, como se dice popularmente, entre las patas el prestigio de muchas personas. Es que hasta hoy no ha habido una prueba. Yo no soy abogada de absolutamente nada y yo solo puedo meter las manos al fuego por mi persona. Sin embargo, vuelvo a preguntarles, ¿dónde están las pruebas? A ver, metiste a Jorge Luis Lavalle a la cárcel años 5 meses sin ninguna prueba. Ya lo sacaste de la cárcel, pero nada más le cambiaste la medida precautoria. Pero ¿sabían ustedes que la Fiscalía General de la República el 3 de enero de este año dijo que el único beneficiario del dinero del cochupo de Odebrecht es Emilio y su familia? Entonces, ¿cómo mantienes estas dos narrativas? A Carlos Treviño le tienen orden de aprehensión, le tienen ficha roja y tampoco hay una sola prueba en su contra. Y a Naya, en la última audiencia, ¿te acuerdas? No se presentó y no le han sacado orden de aprehensión, pero lo tienen ahí con la espada. Te acercas para México y te pongo la orden de aprehensión. Entonces, ¿cómo mantienes estas dos narrativas? Pues no que el único que se quedó con el dinero es Emilio y la UIF lo tiene totalmente documentado lo del dinero. Ahora, la fotografía de la impunidad. Cuéntanos tu experiencia. La fotografía de la impunidad, me había tocado justamente ir a las pruebas periciales en psicología, una el jueves, y justamente es lo que les digo, te conviertes tú en la victimaria. ¿Estabas en ese estado de ánimo? Estaba en un estado de ánimo deshecha. El jueves fui a la prueba que me pide a mí mis abogados, y el viernes la primera de Emilio Lozoya. ¿Se imaginan? Eran como 5 horas y media la primera y la otra eran 6 horas. Venía deshecha, estaba llorando, o sea, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿En qué momento? Y al otro día una de mis comadres me hace una comida muy en petit para decirme aquí estamos, yo no había dicho nada, y en la tarde me escribe Javier Lozano y me dice, mira, es la primera foto con la que yo tuiteo. No podía creerlo, o sea, no podía creer que el ícono de la corrupción de Peña pues estuviera como mi rey con la 4T. Dicen que no hay periodista que no tenga suerte. Estaba yo a 7 minutos de ahí, salí, no dije nada, me paré de la comida, dije ahorita regreso, agarré mi coche, me puse el tapabocas, me fui directo al Junán y entré. Y no estaba la señorita que normalmente está, me meto, peino el salón principal y no lo veo. Llega el Capi Osorio y me dice, ¿con quién viene? Pues con Emilio Lozoya, me está esperando. ¿De dónde saqué eso? No tengo la menor idea, pues lo dije. Y ahí lo único que pensaba era, ¿foto o video? Dije, video, si sale el flash, alguien va a decir, ¿pero por qué está grabando? Entonces dije, no, mejor foto. Y ahí es donde me encamino hacia la terraza y lo encuentro a mano izquierda en la esquina y le logro tomar 4 fotografías. Dijiste, soy periodista y estoy haciendo mi trabajo. Tenía que documentarlo como periodista porque he llevado, como bien dice, su caso desde el día 1 que entró a Petróleos Mexicanos, pero además como víctima. O sea, tenía que ver a mi victimario, tenía que enfrentarlo y lo que le dije claramente fue, no estás arraigado, traes brazalete, porque no se había presentado a una confesional en el juicio que yo le abrí por falsedad, por difamación.
Pues mi admiración, Lourdes, porque en medio del estado de ánimo en el que tú misma dices que estabas, como víctima, pues tuviste el arrojo y el buen tino de documentar periodísticamente algo que se convirtió no en una nota, en un notón. Es que la corrupción de Odebrecht no es una corrupción nada más de México, es una corrupción de una petrolera a nivel internacional fuertísima, y yo no podía darme el lujo ni estaba dispuesta a que cuando tú googlearas el capítulo de México, a mí me metieran en un tema que no era mío. El dos veces presidente de Perú, Alan García, se suicidó por no legarle a su familia, ¿no? El ser señalados por su corrupción. Entonces, ¿cómo me iba a quedar yo callada? Solo vivimos de nuestra credibilidad y eso es lo que hace un periodista. Pues ahí está el libro, Con la frente en alto, testimonio contra la impunidad, lo publica Grijalvo y escrito por nuestra muy admirada y querida compañera Lourdes Mendoza, quien usted puede escuchar aquí en el programa los martes. Lourdes, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Por cierto, se presentó en Guadalajara y se presenta en la Ciudad de México. Recuérdanos la fecha y el lugar. El jueves 19. Ya les diré el lugar. 19 de enero. El jueves 19 de enero, sí, a las 7 de la noche. Perfecto. Ahí los estaré esperando. Ya les diré el martes. Gracias. Al contrario.